y que por tanto había que reducir las cortes de la justicia, quizás a una nueva supercorte. Le respondí de inmediato: lo que necesita la justicia en Colombia no es que tenga menos magistrados, ahí no está el problema. Lo que necesita la justicia en Colombia es que sea verdaderamente autónoma, que implica por lo menos dos requisitos: la independencia absoluta de los poderes políticos en Colombia y la financiación de la rama judicial, incluso con una fórmula matemática que garantice ingresos crecientes, no a partir de la ley que hacen los políticos en el Congreso cada año y que subordina y vuelve indigna al Poder Judicial ante la clase política tradicional de Colombia, sino en la Constitución, para que la justicia no tenga que pedirle cacao a ningún politiquero de turno, sino que tenga la financiación directa con un objetivo que es absolutamente esencial para la paz, y es que si no hay justicia no hay paz. Si el ciudadano o la ciudadana, cuando le afectan algunos de sus derechos, sea por parte de otro ciudadano, en la delincuencia común, en el conflicto intervecinal, o sea por parte del Estado, lo que necesita es una justicia pronta y rápida. Y esa justicia no será si no es independiente de la política, si no tiene autonomía y si no tiene capacidad de gestión. Y dijimos, lo que pretende esa propuesta del candidato de Uribe es cerrar la justicia especial para la paz y cerrar la justicia que está sindicando e investigando a su jefe político, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y lo quieren hacer básicamente por lo siguiente: la justicia especial para la paz es quizás el principal resultado de los acuerdos de negociación llamados de La Habana o del Colón entre la FARC y el gobierno. En esa negociación, que no es la paz, porque nosotros no podemos confundir la paz como una negociación entre gobierno y guerrilla, es decir, entre actores armados, sino que la paz es un pacto de la sociedad colombiana toda alrededor de las reformas sociales y políticas que le permitan convivir en paz durante décadas enteras, durante generaciones. Sin embargo, de esos acuerdos surgió un estilo de justicia que aún no se ha inaugurado en el país. Una justicia que le permite a todo actor de la violencia en Colombia confesar, es decir, decir la verdad y a cambio recibir beneficios jurídicos. No solamente para los excombatientes de las FARC o del ELN, sino también para los excombatientes de los ejércitos privados, del paramilitarismo, y para los funcionarios públicos, uniformados o no, que en su acción pudieron o cometieron delitos de lesa humanidad. Eso no lo mandó Uribe, eso es de la campaña. Un dron del siglo XXI. Si los actores de la violencia dicen la verdad a cambio de beneficios jurídicos, la verdad puede ser un instrumento de reconciliación en Colombia. Las víctimas necesitan más que castigo o venganza, verdad. La venganza ha sido el instrumento por medio del cual durante generaciones víctimas se han vuelto victimarios, que han causado a víctimas que una vez vuelven y se tornan victimarios, y así hemos tenido 2 siglos de guerras. El señor Carlos Castaño era un victimario, pero al mismo tiempo una víctima, porque la FARC le mató a su papá.
Y el señor Marulanda Vélez era un victimario, pero al mismo tiempo era una víctima, porque fue perseguido y su tío, director del liberalismo en el departamento de Caldas, con todos los liberales del viejo departamento de Caldas, perseguidos por el entonces gobierno conservador. Hemos visto en la historia de Colombia cómo una víctima se transforma en victimario y a su vez produce más víctimas. Y de ese ciclo de venganzas y de odios, decía Gabriel García Márquez, los colombianos nos matamos por orgullo, decía él. Ese orgullo es realmente la venganza. En muchos territorios de Colombia, donde el odio no se apacigua, sino que el odio es acicatado para que produzca la muerte en Colombia, lo estamos observando hoy. Allí en ese mar de odios, de venganzas, la reconciliación es posible si aparece la palabra verdad. Y precisamente la Justicia Especial para la Paz trajo la palabra verdad como su eje para todo actor del conflicto. Los señores soldados, capitanes, coroneles y generales que cometieron directamente el delito de lesa humanidad que la prensa mal llama en Colombia falsos positivos, y que consiste en un fusilamiento sistemático de miles de jovencitos que, recogidos en los barrios populares, muchos en Sincelejo, quizás en Corozal, eran transportados en camiones como el ganado hacia el matadero como el ganado, pero el matadero se llamaba los campos de batalla en Colombia, en donde en fila eran fusilados, vestidos de guerrilleros, con armas nuevas puestas en sus manos, para que el pueblo de Colombia pudiera aplaudir y votar por la política de seguridad democrática y clamar por el señor Álvaro Uribe Vélez, el mismo que había ordenado el mecanismo de la destrucción sistemática y violenta de la juventud colombiana. Decía Duque que le interesaba que esos militares fueran condenados, porque el uniforme de un militar debe portarse con honor y con dignidad. Y yo sabía que detrás de esas palabras había otra cosa. Es que esos generales, esos coroneles, esos miembros de la fuerza pública, llevados por mecanismos del odio, sujetos al presupuesto del Estado y a la política civil del presidente de la República, habían caído en la hoguera del delito de lesa humanidad de matar miles de jovencitos colombianos y colombianas por un ascenso, por unas vacaciones, por elevar su salario o por hacerle caso al presidente de la República. Lo que estaba tratando de ocultar el señor Duque es que esa Justicia Especial para la Paz podría lograr que la verdad apareciera en Colombia, y una que, aunque nosotros sabemos, no quiere ser legitimada. Que el señor presidente de la República de Colombia entre el año 2002 y el año 2010 es gobernador del departamento de Antioquia en 1997-98, es el principal responsable político, organizador, financiador y constructor premeditado del paramilitarismo en Colombia, que ocasionó un genocidio en el país. Que junto a él, una serie de personajes que aún toman whisky en los clubes de Bogotá y que con frialdad, con mucho odio en su corazón, determinaron las políticas por medio de las cuales se exterminó a 300.000 colombianos en Colombia, como si no hubiéramos leído, como si tuviéramos que revivir la vieja historia de la violencia y del odio entre liberales y conservadores allá a mediados de la década del siglo XX. ¿Y saben por qué no quieren que esa verdad aparezca? No porque les avergüence. Ellos saben que la mayoría del pueblo colombiano sabe eso. Y no le tienen vergüenza a esas circunstancias. Incluso una parte de nuestra sociedad colombiana aplaude ese tipo de venganzas, ese tipo de odios, los acompaña de corazón, porque están absolutamente convencidos
de que en Colombia debe primar la política de la muerte, la política del odio. No quieren reconciliación. La palabra paz les parece una ilusión volátil. No han vivido en sociedades que durante generaciones han vivido en paz, para las cuales la palabra guerra, masacre, genocidio, fratricidio son palabras ajenas a su historia contemporánea. Creen que esas palabras hacen parte de la normalidad, hacen parte de la cotidianidad. Creen que es normal una sociedad que haya vivido 2 siglos enteros en medio de la violencia y de la guerra. No les avergüenza la verdad. Por eso, no es por la vergüenza misma, es porque saben que otra parte de la sociedad colombiana dejaría de apoyarlos, que hay una sociedad colombiana digna, que hay una juventud que ha decidido coger en sus manos el futuro, el destino, que hay una sociedad colombiana que sabe que la palabra dignidad significa tener el derecho a tener derechos, y que Colombia debe ser un país de derechos, no de derechas necesariamente, sino de derechos que se garanticen un Estado social de derecho. Y como esa parte de la sociedad está creciendo, entonces Duque sabe perfectamente que la verdad trae aparejada la pérdida del poder. Verdad y poder, decía el filósofo Foucault. El poder manipula la verdad. El poder, para querer mantenerse en el poder, no permite que la verdad florezca. La verdad es manipulada. La justicia especial para la paz, la justicia colombiana en general, puede ser el instrumento institucional que permita que florezca la verdad en Colombia y por tanto transforme el poder. Por eso la propuesta de Duque era acabar las cortes, acabar la justicia especial para la paz, lo cual significa no darle la oportunidad de la verdad a Colombia, lo cual significa no dar el paso en la historia colombiana a la reconciliación, así la reconciliación signifique la pérdida del poder de los que siempre lo han mantenido, como sucedió en un país similar a Colombia, Sudáfrica, el país del gran Mandela. Y hubo otra tesis allí peligrosa que expuso el candidato Duque. No solo la de los impuestos sobre la clase media, no solamente la de la extinción de la justicia para ocultar la verdad, sino que además se atrevió